darme cuenta que está grabando. Ya, sí está grabando. Sí. Continuamos, ¿no? No, continuamos porque la primera parte quedó grabando. Ya, continuamos. Entonces, bueno, la idea, perdón, me estabas comentando qué era lo que te acordabas, que era mindfulness, lo que habías escuchado. No, ¿y dónde lo escuchaste o a qué vas pensando? Eso de alimentación. Ya, sí, eso. Bueno, mindfulness básicamente se traduce como reflexión plena o mente consciente. Y un poco la idea se usa en las terapias para poder ayudar a los pacientes a que puedan contactar con lo que está pasando en el momento presente. No sé si te ha pasado alguna vez de estar en lo que se llama piloto automático. ¿Cómo lo digo? Porque capaz que yo digo piloto automático, pero vas a entender otra cosa. Yo entiendo por estar en piloto automático que no tiene una rutina y no Como que dejar que la vida siga. Wow. Está bien, ok, continuando. Esta es, digamos, como un tipo de habilidad que nos ayuda, de hecho, demasiado en cualquier situación, como por ejemplo las que acabamos de contarnos. En una situación en la que tal vez sientes ansiedad o probablemente no te sientas a gusto, por así decirlo. Entonces, este tipo de habilidades, de hecho, no solo es esta, sino vamos a tocar un par más que son muy importantes para tal vez saber cómo actuar o saber qué conducta podemos tener en el momento de acuerdo a la emoción que estamos sintiendo. Entonces, básicamente, lo que nosotros es, primero tiene que ver con que a veces evitamos determinadas situaciones de nuestra experiencia, sobre eso, y ahí es cuando quizás recogemos más piloto automático sin ser del todo conscientes de eso. Hay una situación que me manejar, que me habló, por ejemplo, que se cae en la grija, por ejemplo, muy bueno, entonces, ¿qué hago? Para poder necesitar ese logro, para poder sobrellevar por ejemplo, necesitarlo, lo que hago es, por ejemplo, me pongo en el trabajo. Entonces, estoy en el trabajo y no dejo que esas emociones formen parte de mi día a día, donde vivo, en un primer espacio, para poder transitar o vivir esas emociones. Así como lo explican, son necesarios en su momento, cuando uno está viviendo, como dice, ¿no? Un contexto tal vez de que somos una pérdida de todo. No simplemente buscar una distracción, las distracciones mayormente pueden ser favorables y tal vez sabemos cómo usarlas. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones llegamos a tener conductas evitativas. Y las conductas evitativas como tal son lo que son conductas, tal vez actos, tal vez acciones, tal vez distracciones que llegamos a utilizar para no sentirnos como nos estamos sintiendo por el motivo que es. Entonces, de hecho, es específico para eso. Primero, es cómoda, te sientas, ¿cómo te sientas? claro, te sientas más cómodo. El mindfulness tiene que ver mucho con técnicas de relajación, si no hay solo relajación, pero tiene que ver con entonces, posicionar la mano cómoda, puedes cerrar los ojos o mirar hacia abajo Como te sientas más cómodo. ¿Quieres cerrar los ojos? No necesario, sin embargo, tienes que no dejar que los estímulos que están en nuestro entorno te, o sea, concéntrate. Enfoca un poquito tu atención a lo que vamos a hacer. Es un poco difícil en este momento poder concentrarse vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Ahora pueden necesitar que concentren en tu respiración. Solamente ser consciente de la respiración. No estás haciendo nada. El comandante de la nariz, ese aire, relajar. Pon tu mente en blanco. Solo piensa en lo que estás viviendo exactamente ahora. Siempre como estás respirando,
Inhala, exhala de una manera muy calmada. Ahora vamos a hacer un ejercicio de respiración para empezar. Voy a pedir que inhalen por la nariz. Sostengas el aire en el diafragma. Segundos. Exhalen el aire. Se llama respiración diafragmática. Vamos a hacerlo. Inhalo. 4 segundos. Aire. Exhala. 4 segundos. Vamos a hacer las más. Inhalo. Sostengo 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una más. Intenta hacerlo pronunciado. Inhalo. Sentí como tu pulmones se llenan de aire. Exhalo. Ahora te voy a pedir que seas consciente de la posición en la que estás, cómo se siente sentada en la silla, el calor, el frío, cómo se sienten tus manos, cómo se sienten tus palmas, si se siente tensión, la parte del cuerpo. Enfoca tu atención. Simplemente que puedas ser consciente de esa sensación. Seguimos respirando. Y ahora te vamos a pedir que te puedas concentrar en los pensamientos, manteniendo en tu mente. No es necesario que ni lo digas, solamente que puedas ser consciente de ello. Como pensando, emoción asociada. Si sientes alivio, Y ahora te voy a pedir que imagines como si esos pensamientos fueran hojas de un río y lo que pasa. Llegan a tu mente, se van. Llegan a tu mente, se van. Podrás verlo pasar, podrás tenerlo en blanco. Vamos a dar unos segundos. ¿cómo te sientes? ¿Qué te parece el ejercicio? ¿Lo has practicado en alguna situación en la que tal vez no te sentías muy cómodo? ¿Te ayudó? ¿Dónde lo aprendes? Bueno, como te diste cuenta, este tipo de ejercicios se ayudan bastante, de hecho, para poder vaciar esos pensamientos, como comentó antes, que tal vez no son en su momento favorables. Y de alguna manera, pues, te ayuda a calmar, a sentirte mejor contigo mismo y a conectar tu atención en lo que estás viviendo justamente en el momento, en enfocarte en la hora. ¿Qué tipo de pensamientos aparecen en el momento en que las cosas que tienen que hacer? En mi caso, por ejemplo, mi mamá, ¿cómo era? ¿Qué sensación? Al momento de estar haciendo Durante todo el ejercicio, ¿cómo te sientes?
¿Sientes que este tipo de habilidades te servirían en diferentes tipos de contextos o situaciones? Más que nada, hay para poder ser interactivo, para poder yo creo que sería más cuando se siente algún tipo de inconformidad o alguna emoción así, para tratar de Bueno, esa era una de las habilidades que queríamos, ya por así decirlo, como que enseñarte, demostrarte y aprender hoy juntos. Y bueno, volviendo a temas pasados que ya habíamos tocado en cuestión de que nos llegaste a comentar que hay situaciones en las que tal vez tú no sabes cómo expresarte, no sabes decir las cosas y todo eso. Bueno, acá hay una habilidad también que es sumamente importante tal vez para mejorar este tipo de situaciones que tal vez no solo tú, sino todo el mundo vive en situaciones que tal vez en su mayoría de ocasiones que no nos hace sentir muy cómodos, entonces tal vez no sabemos cómo expresarnos, no sabemos cómo comunicarnos. Entonces, bueno, para comenzar, estos son estilos de comunicación. Por ejemplo, para ti un estilo pasivo, ¿cómo sería? ¿Cuál? ¿Qué tipo de comunicación? Por ejemplo, un estilo de comunicación que sea pasivo. Xiomara, por ejemplo, si es que tuviera el estilo de comunicación pasivo, ¿cómo sería? Ok. ¿Cómo sería un estilo de comunicación agresivo para Xiomara? Perfecto. Y por último, ¿cómo sería un estilo de comunicación asertivo para Xiomara? Ya. Ahora te voy a dar como un contexto de los estilos de comunicación que te mencioné. En sí, el pasivo es como un estilo de comunicación sumiso. Es decir, una persona que tal vez no puede expresar lo que siente, que tal vez piensa y necesita dejarse llevar por sus pensamientos, sin embargo, no los hace compulsivos, no actúan. Es más que nada tiende a ceder con las necesidades o con los pensamientos de la persona en cuestión. Por ejemplo, si estás discutiendo con un amigo, en cualquier tipo de contexto. ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias tú crees que puede tal vez traer este tipo de comunicación? Ya que te llegué a explicar. No, pero en un contexto, digamos, que tú, Xiomara, estás utilizando la comunicación pasivo, ¿qué consecuencias te traería a ti? De hecho, lo que llegarías a sentir unas consecuencias que podría traer sería frustración, acumularías tal vez malestar, resentimiento, te sentirías mal, tal vez tristeza, mayormente emociones que no te van a hacer sentir muy cómodo. Y bueno, el estilo agresivo, como ya lo comentaste tú misma, estabas en lo cierto, puedes tender tal vez a gritar,
a culpar a la otra persona, presionar a personas que están tal vez teniendo el contexto del problema. Y más que nada, sentirías o sea, llegarías a tener ese tipo de comunicación, este tipo de comunicación cuando no te sientes muy cómoda y simplemente más que nada se basaría en cuestión de la impulsividad. ¿Qué consecuencias creerías que, digamos, Xiomara, debido a este estilo de comunicación, puede? Pero, por ejemplo, dime en cuestión tuya, ¿qué consecuencias te traerías si tú tienes un estilo de comunicación agresivo? Bueno, perfecto. De hecho, creo que la sensación que más se llegaría a sentir una situación así es la culpa, ¿no? Por el hecho, como tú dices, de no ser empático con una persona, de simplemente llegar, explotar y listo. Y obviamente, pues tal vez inconscientemente haría que las personas se alejen, ¿no? Porque está siendo un poco agresiva. Y llega una fase en la que prometen en un ciclo de sucesos. Y bueno, para terminar, en el estilo de comunicación asertivo, ¿cómo sería su mano? Considero que las relaciones se vuelven más sanas. El tipo de comunicación, uno da a conocer lo que piensa y siente, pero también, o sea, tiene más cuidado al emplear ciertas palabras, ciertas frases que no desencadenan otro conflicto más, no enfocarse en el problema y también te ayuda a escuchar y a escuchar. De hecho, eso es un estilo de comunicación asertivo, hacerlo de una manera clara, directa, concisa, y no solo el hecho de ser empático, sino también pensar y saber cómo comunicarnos de acuerdo al contexto. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si estás hablando con una persona que te importa y ves que la persona está, no sé, muy alterada, un tipo de comunicación asertiva sería pedirle que tal vez espere un tiempo que se calme, porque tú estás poniendo en su lugar, lo estás entendiendo, y para no ganar la situación, pues decirle que ponerse en después de la cuestión. Entonces, ¿qué consecuencias cree que te puede traer si usas un estilo de comunicación así? Más frustración por no saber qué hacer o por estar pensando en otra persona, o frustración por no dar a conocer mi punto de vista o lo que pienso o mi incomodidad en ese momento. Y eso que conlleve una cosa triste o que yo digo que pienso en las cosas porque me sigo quedando con el límite y no lo que voy a ver. Creo que eso es más dañino. Exacto. Más que nada también te ayuda hasta establecer límites, saber cómo establecer límites. Eso es una muy importante. Hay algo de importante que me parece que vos estabas diciendo y vamos a individualizarlo, es que son estilos, no son características de las personas. Por momentos podemos tener una realización, por momentos podemos tener una por momentos podemos tener una asertivo. Lo importante es que vos reconoces claramente cuál es el más adecuado, ¿no?
Y eso uno puede sentir culpabilidad de que no ha recibido la comunicación. También percibir que está pasando algo pasivo, ¿no? Que cuando los servicios lo reciben, pienso, entonces algo mío está dejando cubiertos para que venga la necesidad del otro. ¿Cuál consideras que es el estilo de comunicación emocional? Cuando hay comunicación efectiva, naturalmente cuando me enojo, yo creo que no voy me voy, porque sé que en ese momento estoy enojada, voy a tomar un comportamiento agresivo y voy a hacer una acción. Por tanto, y creo que me alegra, me calmo, porque si estoy en el momento y como quien dice, actúo por impulso, la emoción de cómo me retoma y yo considero que a veces Y conversas entonces, digamos, posteriormente de una manera segura. sí, primero hacía lo mejor, primero me disculpo por alejarme, por haber todo de una forma, yo perdón, pero también es como que reconozco el actuar de la otra persona, así está bien que me enoje, porque tú también tienes que aceptar, no todo es igual. Y una última cosa que me parece importante, como decimos, que a veces podemos tener un estilo de comunicación efectivo, pero la otra persona no va a poder ser. No es que si yo utilizo este estilo de comunicación, siempre voy a tener la respuesta que quiero. Claro, de hecho, por eso te depende. Una comunicación asertiva personalmente, por ejemplo, para ti, o por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Yo tenía una comunicación asertiva con una persona que tal vez yo sé que está muy molesta. Mi comunicación asertiva personal sabía decirle, oye, mira, yo sé que estás molesta ahorita, hablamos luego, entendamos estados, esperar que se calme, porque probablemente mi comunicación asertiva no sea igual que la de ella, entonces no vamos a poder conversar. No tipos, depende del contexto. Como te comento, o sea, la comunicación asertiva, como dices, no es netamente la empatía, sino es saber actuar ante el contexto de la comunicación como tal. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta que una persona te está levantando una voz, te das cuenta que su manera de comunicarse a esa persona no es la más adecuada para ti, y tú puedes llegar a decírselo siendo clara, siendo directa, y decirle, no creo que sea la mejor manera que nos comuniquemos y me levanto la voz. Entonces, tú no estás siendo empática en ese sentido porque... Ajá. Exacto. De hecho, como te comenté, la comunicación asertiva más que nada es establecer límites claros y saber cómo actuar y qué decir tal vez ante ese tipo de comunicación. No es netamente solamente pensar en la persona, no es netamente en el valor. Bueno, entonces básicamente lo que estamos intentando hacer es presentar tu educación para poder pasar a, ok, entiendo, hay distintas personas que son más agresivas para comunicarse, hay otras que son más pasivas y se arreglan más. Hay otras que capaz pueden ser más claras, más cosas en la comunicación. ¿Cómo hago yo para poder entrenar eso? Y es una habilidad puede ser
manualidades, deportes, individualismo, habilidades de comunicación también se Y justamente acá hay como una serie de palabras que tal vez importantemente nos pueden ayudar. Puedes ir viendo, por ejemplo, acá hay, bueno, esta es son técnicas y habilidades que estaban en inglés, sin embargo, obviamente investigado para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, la primera es scribe, escribe. Cuando los hechos simples, no, o sea, de Esto es hecho, un modelo para poder pensar. Cuando sucede algo que me molesta, que no sé qué hacer, que le quiero decir a la otra persona. Lo llaman Bierman, la técnica, si lo dice en inglés, es lo primero que le voy a transmitir a la otra persona, escribirle tal cual lo que sucedió, sin juicio. Es porque suena fácil, pero es muy difícil, porque cuando hay una emoción de por medio, ¿qué tendemos a hacer? Pues tener valoraciones. y a veces es como que te dejas llevar con la emoción que estás sintiendo en el momento y tener esa tal vez facilidad de decirle, mira, esto es lo que ha pasado, pues a veces no se te da, porque tú personalmente también tienes una emoción sensible, pero de todas maneras este tipo de habilidades se ayudan bastante. Entonces, por ejemplo, en los que, ¿qué harías tú? Por ejemplo, ¿qué frase utilizarías en una situación de describe? En algún contexto, tal vez algo que ya vivido. Digamos, en una discusión que comienza. ¿Qué pasó? Entonces, imagínate que nosotros somos modelos. Yo soy más porque género no va. Claro, es más, creo que es mejor que Entonces, si uno la está quitando, vamos a hacer. Intentando hacer el ejercicio de la para poder entenderlo más. si mala, me está quitando. Ese sería como. Es un poco estructurado, pero es más o menos para que tengamos una idea. Describir la situación, describirle a la otra persona cómo fue que vos te sentiste y qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora pasa a la siguiente, que es expresar. Una situación, por ejemplo, una frase así como la que está aquí, que si Mara pueda. ¿Cómo te sentís vos cuando tu mamá te dice, Por ejemplo, estás gritando, estás pasando vos? ya, por ejemplo, nos comentaste en este caso que vos más o menos le describiste lo que pasó y ahora expresa. ¿Cómo lo expresarías? ¿Qué le dirías en este caso a tu mamá después de tal vez lo que sucedió? Emociona. Claro, trataba una sensación, tal vez triste. No de forma tomando otra perspectiva sobre Esa sería una manera en la que Samara le podría expresar a su mamá.
eso como mi sentido. O sea, la parte de verdad, sí puedo hacer. Sin embargo, esto me cuesta mucho. Si te das En cuenta, diversas situaciones nunca he podido expresar. expresar y decir de forma clara mi sentido triste, digamos, mi sentido enojada, mi sentido incómodo, nunca he dicho esas palabras. Si te das cuenta, sí es un punto muy importante para poder mejorar la comunicación con la persona. Pasamos justamente de esa. ¿Por qué crees que me cuesta? O sea, no es que sí que me cuesta, o sea, en distintos momentos, a veces son situaciones que no comunicado en comunidad, me resultó, siempre me ha costado, creo que un poco de miedo. Sí, sí que es una forma, pues sí lo he pensado, eso también he pensado desde la situación de como era necesario que yo diga, es molesto, incómodo, porque aquí estaba como me sentía. Sin embargo, en la situación con la que estaba grabando, me sentí incómoda, enojada, molesta, o de alguna forma triste, no sé, no sé qué, he hecho las cosas, pero nunca así, como que me sentí y no lo vuelvo a hacer. ¿Y Nunca crees, me lo voy a intentar, claro. crees que deberías hacerlo? Considero que sí lo he pensado, o sea, después de mi situación, o sea, debía haber dicho eso. Porque yo ya que otras personas que deberían, es una forma sana de comunicar y marcar un límite. Es más que nada sabe hacer eso. Y siento que sí me avergüenza. No, hasta ahora no me han pasado en situaciones. Me gustaría poder aplicar o decir que me sentía así. No lo veo. Identificaste una emoción asociada a esa situación. Miedo. Sí, creo que sí es miedo. Porque me pongo siento que en ese momento, más por la persona, por la mente de la persona, No. Entonces pasamos a lo siguiente que es hacer. De hecho, es querer. Entonces, un ejemplo puede ser, haz tu petición de forma clara y directa ante un tipo de, bueno, un contexto de comunicación. Si te das cuenta, cada uno va de la mano. Entonces, por ejemplo, ¿qué frase utilizarías? O en cuestión, por ejemplo, del contexto que nos llegas a contar, la situación con tu mami, ¿qué frase utilizarías en ese contexto? me gustaría que la próxima vez Ahí pasamos al segundo, que es reforzar y explicar por qué es bueno cooperar. En una situación así, por ejemplo, del contexto que nos contaste, ¿qué características? Entonces, como decía Andrés, está conectado de alguna forma, ¿no? Bueno, primero trata de escribirle a la otra persona qué fue lo que pasó, contarle lo que hizo de alguna forma difícil. Después se trata de buscar expresar cómo yo me sentía ante eso que pasó. Siempre es como que reivindica, siempre es muy
para hablar de lo que yo siento, de cómo yo percibo los mensajes. Porque esa es mi percepción. Como le pasó a tu mamá. Tu mamá percibe que vos estás enojado y te dice: si me levantas la voz, ¿por qué me estás gritando? Vos no estás enojada ni estabas queriendo levantarte la voz. Es la percepción de tu mamá hacia algo. Entonces siempre es mejor decir: mira, mamá, yo me sentí atacada porque vos me hablaste así. Te estoy hablando de mi grupo, no de tu mamá. De que no tiene que las comunicaciones suele funcionar a veces. Sí, lo que las que atacan. O sea, eso sentiste que lo hicieron contigo. Ah, tú dices. Pero si te das cuenta, esta es como que una continuidad de una forma asertiva de poder comunicarnos. Así como te bueno, como tú literalmente contaste la situación continuamente y ponemos cada frase en cada punto, te das cuenta que la comunicación hubiera sido probablemente mucho mejor. Hay algo que ayuda a vincular. La otra parte que la pinta es más enfocada hacia vos, ¿no? Sentiría que quizás por momentos tu discurso era como que se iba mucho, y demasiado, que está en un punto que hay que poder ser claro y conciso, ¿no? Porque a veces cuando queremos dar demasiadas explicaciones de lo que está pasando, la otra persona ya deja de prestarnos atención y se queda con lo primero que le dice. Eso es tal cual. Por ejemplo, demostrar seguridad, pero en qué sentido. Intento expresarte lo que yo siento de manera directa. No te trato de dar rodeo para escribir algo para que vos me tengas que utilizar. No, yo no necesito una. Mamá, a mí me gusta sentir que vos me comunicas. ¿No? Podemos buscar diferentes formas de decirlo, porque las palabras son importantes, pero es como eso, ¿no? Poder ser concreto en el mensaje. Y también cómo lo expresas, cómo expresamos ese mensaje. Eso nos va a ayudar a, justamente como ya lo estamos, tener una comunicación asertiva, para que tanto tú te sientas cómoda con la manera en la que te estás expresando y también pues tener esa empatía con la persona que tú quieras. Pues siendo claro y directo. Claro. Esa es una manera, bueno, personalmente yo opino que es una manera clara y directa, es como comunicarte asertivamente, porque estás expresando directamente qué es lo que sientes. Bueno, de hecho, sí. ¿Cuál es la frase que, digamos, identificarías a un estilo de comunicación asertiva? Si te dije que es que establece límites. Entonces, y bueno, sería depende del contexto. Si por ejemplo nos comentas que le dices, no me siento cómoda. Perfecto. No, decir no me das, yo lo siento algo similar. A menos que ya utilices, digamos, no sé, frases más fuertes, palabras más graves o algo así, no. Pero yo considero que esa es un tipo de comunicación asertiva. Si alguien, no sé, yo no me siento cómodo con la presencia de alguien, o tal vez no me gusta que se acerque como me está comentando, en cuestión mía yo también le debería decir, por favor, no me agrada, o sea, tomar tu distancia. Y estoy siendo asertivo, porque estoy diciendo que claro que me estoy estableciendo.
¿Y cómo lo ves? Tratando la mano, pero indirectamente. Y te das cuenta que es más activo. Pero Y bueno. tampoco sabía cómo decir. O ya deja de hacerlo. Y por ahí Una vez, realmente a veces no me pasado, me dio como con niños, esa vez me acuerdo, quedó, no quiere algo uno se da cuenta, no lo quieren y también, como que está sobrado, no pone que este tema es pero esa persona, chicos, te doy, es como que, ay, qué interesante, o sea, es una persona. y que no te haga desesperar. No te considero tanto, y está bien, no me importa, pero ya como que es raro también que alguien no conoce, a veces también por primera vez, o sea, te crea una confianza, ya después de eso, arribó a esa persona, o sea muy inteligente, en el grado de ahí sí, clases que yo, creo que venía una hora más, porque yo me entraba 4 o 5. Normalmente yo voy a las 6 de la y esa persona se lleva todo para las 3 acompañamos. Normalmente no para las 9 o 7 y así. Era como que yo no me había dado cuenta, no lo había tomado después. ¿Por qué me quedo? Así. Crecer, responsabilidades, deberías enfocar contigo, perfil, algo chica, yo tengo una cierta perfil para y no nos amamos tanto las miras no pueden sino también de todos no sabes si lo que y como que te das cuenta de que una persona es válido también. Ya, ahora por ejemplo, Xiomara, ya más o menos como que entendiendo los estilos de comunicación, es un estilo asertivo. ¿Cómo actuarías ante esa situación? Pero que ya pasó, como te dije, yo no me lo he hecho, pero ¿cómo volvería a actuar? Claro, ¿cómo actuarías ante una situación similar? Quizás primero me podría qué hiciste, porque no nos quedó muy O sea, que yo me daba cuenta que y se quedaba, pero era como, ya está, me voy a hacer lo mío. No me quedaba con él y hablar. Yo sentía que se alimentaba más esas ganas de llevar, de iba a hacer. Por eso, fingí diferente. Y se daba cuenta de la bueno, yo siento que, o sea, si seguía alimentando eso va a ser más fuerte. De cierta forma no me agradaba. O sea, que hiciera eso. Ay, no, me voy a tener que contarme y él se da cuenta de que, ay, yo también me voy. Y atrás, era como incómodo. Entonces no me exigen ante esa incomodidad por el que estaba ahí. No, yo también estaba ahí, no lo dejo. Pero era como cuando me quedaba echando algo o alguien estaba sonando y ahí esa música me parece más mundo de la gente. Endurabas. Sí, por eso, bueno, en mi experiencia, porque no podía expresar. O sea, yo sí me enojaba. Creo que era necesario que no puedes así, o sea, me estás incomodando. Como te digo, me costaba, o sea, yo sentía que estaba mal, o sea, iba a pasar mal. O sea, me iba a dar directamente. En algún momento, yo no hago. Bueno, pero tú sentías incomodidad. Sí, bastante. Y el hacer eso iba a ser establecer límites. Entonces Claro. sería comunicar. Pero, como te digo, me costaba, pero nunca lo hice. La cosa que hice mi otra fue algo por ejemplo. Como te decía Andrés, ¿qué le dirías? Si estamos nosotros, ¿qué le dirías si Vuelve a pasar. algo me quisiera comunicarte de forma Se me va a pasar
me daría, no sé, siento que es como un entretenimiento para pensar la otra persona. Por eso tampoco no le digo. Ya, justo por ejemplo, de ahí pasa a la interfaz, que es negotiate. Entonces, es como negociar, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya que, digamos, fuiste clara, concisa y demostraste la seguridad, ¿cómo podrías negociar, por ejemplo, con él? En un contexto en el que él va al mismo lugar de entrenamiento que vas tú, Porque yo no lo veo, es bueno. ya, pero digamos en un contexto como de cuando que vuelva a pasar. Vuelvo a pasar. Ahí necesito. Ya, pero si llega un momento y ya llegó a un límite y tengo que decirle, ya voy a un límite con él porque está molesto, ¿verdad? No quiere que llegaría y si no nos matan nos juzgamos y continuamos ese ciclo. Llegaría y diría, no haces como, pero tengo que, por el contrario, trabajar o algo más atractivo, que no sea tan mal. Pero como dices, me incomoda, es malo y comunicar de forma efectiva. Más que nada es cuestión de establecer límites. Sí, de hecho, pero como vamos viendo a lo largo de esta sesión, es un punto muy importante para saber cómo establecer esos límites para accionar, para que después no sientas, tal vez, por ejemplo, en este contexto que nos estás contando, esa pequeña incomodidad que no fue una vez, sino fueron varias. Quizás acá también es identificar quién va a ser el receptor de la información. Y luego acá dijiste que es un amigo de las amigas que está atrás todo el tiempo, ¿no? Entonces quizás ahí el mensaje no debería ser tanto hacia el chico porque es una persona con la que quizás no tenía mucho vínculo, sino hacia tu amiga. Sí, amiga, este chico como que me incomoda, todo el tiempo con nosotros. Y como que yo lo veía y yo no quiero. A mí me pasa lo mismo. Pero no era una amiga, digamos, por otra amiga, y justo también va a ir un más. Pero de ahí como que empezó sin intensidad. Pero ahora es como que yo ya no lo veo. Creo que se dio cuenta. Yo una vez se lo dije, cuando se escribió, y como yo le cuento, yo algo muy diferente. Y a veces como que me ignoraba. Porque, o sea, yo sentía que ya no era mucho. Yo sentía que hacer eso lo ayudara a bueno, más a mí, porque yo sí sería muy mandar una mesa. Y se lo cuenta la gente. Me dijo que, porque es muy frío, pero es que no es más grande. De ahí ya no lo veo. O sea, una vez yo dije, ya ves, no se puede, no se quedó, y se entendiendo que no se debe quedar a esperar cuando ya no se puede. ¿Para qué quedar? Antes sobran 4 horas en casa, cenar, hacer las cosas, prefiero que no estudian porque acá no familia. Hay que poner, porque sobreponer tu tiempo o malgastado esperar a otra persona. Todavía no está. No entendía eso. Ahí sí, bueno, también a uno que tenemos que. A veces podemos empezar a determinadas necesidades y no por eso quizás algo justificadas. A mí, por ejemplo, me pueden molestar la forma de que me pueden molestar su presencia como decía antes. Y si le puedo comunicar a esa persona, si siento que tengo que comunicárselo, pero a veces esa persona no tiene por qué adaptarse a mi necesidad. Creo que lo importante acá es cómo yo lo transmito. En diferencia puede tener consecuencias, que sea el chico se da cuenta de que no lo saludas o de que no le prestas atención y se va. También puede tener otras consecuencias. Por eso el énfasis en la comunicación asertiva en la claridad del mensaje. Más que nada, como también decir un paso, ¿no? Ser directo. Claro, o sea, mi hermana primero voy a pensar bien. Perfecto. Es una forma, por ejemplo, de. Porque antes, como yo digo, antes no hacía eso. No te van a marcar el ejemplo de eso,
más no diría También es importante que tengamos que tener una fórmula, si no hay una guía, Claro. porque todo depende del contexto, siempre hay más en psicología, ni en nutrición, ni en humanos, ni en humanos. No es una fórmula, no es que si yo aplico A, B más C más, no sé qué, va a funcionar siempre. Porque después, si no funciona, ¿qué vas a hacer? Te vas a filtrar y vas a decir que los chicos me dijeron para qué cosas. No funciona, cualquier cosa. Y no, es una guía para que no puedas orientarte en qué hacer. Y también como que identificar y saber, ¿no?, en qué momento tal vez está llevándose a cabo ese paso, por así decirlo. No dice nada de eso. Ya, bueno, llegando al final de sesión, bueno, nos gustaría de hecho que te lleves estas hojas porque son sumamente importantes, como te comentamos, por los estilos de comunicación. Y el estilo, la técnica Tillman es muy, como te has dado cuenta, interesante, que también ayuda bastante en los estilos y la forma en la que podemos comunicar. Y bueno, Andy y yo, estoy dejando por Andy, esperamos que te hayan servido estas habilidades, estas técnicas y de alguna manera pues podamos haber aprendido, ¿no? El hecho, por ejemplo, del mindfulness, que es muy importante también. No necesario, pero ese acuerdo, como te iba comentando, al contexto. Entonces, por ejemplo, te comento el contexto que tú has estado viviendo con el chico. Si, digamos, hipotéticamente, tú llegabas a expresarle con seguridad cómo te sentías y decirle, por ejemplo, oye, no me gusta que hagas esto porque no me estás haciendo sentir cómodo. Y digamos, hipotéticamente, que él, pese a eso, continuaba haciendo lo mismo. Tu manera de negociar es, mira, yo estoy viniendo al gimnasio porque me gusta el gimnasio, también lo haces, también un gusto para ti. Yo me voy a sentir un poco incómoda probablemente con tu presencia porque ya te lo dije, sin embargo, tú continúas con la situación, entonces tu manera de negociar va a ser decirle, ya nos vamos a seguir viendo, pero quiero que tú vayas por tu lado y yo. Es una manera de negociar. O sea, si tú estás al punto de ser directa, de poner los límites y tener seguridad al hacerlo, pues no habría ya por qué tocar el punto de las negociaciones. Solamente sería poner los límites, ¿no? Marcar los límites, como ya lo comunicamos antes. Y bueno, estas habilidades son muy importantes, de hecho, en ese tipo de terapia que estamos tratando ahora, que es la ética conductual. De alguna manera esperamos que te haya servido bastante, que hayamos aprendido. Y de alguna forma, pues ya vamos a ir tocando de hecho más habilidades porque son muy importantes. Y ya, nos vemos el viernes, semana. Tal vez alguna pregunta que tengas. Claro, hay más técnicas que ya vamos a ir viendo. Mañana. Pero podés empezar ahí. Ya, eso sería todo. Gracias por la participación. El viernes a las 12. El viernes a las 12. Cuídate.